Ejercicio 39 de la serie que estamos llevándole de 40 identidades trigonométricas. Vamos a realizar este ejercicio número 39. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos una igualdad trigonométrica donde aparece la función tangente, la función seno, la función secante y la función coseno. En dos fracciones, probar que esta fracción es igual a esta fracción. Vamos a tomar el miembro izquierdo, en este caso, para transformarlo en el miembro derecho. O sea, probar que el miembro izquierdo es igual al miembro derecho. O sea, comenzamos a hacer las transformaciones pertinentes en el miembro izquierdo. Y para eso vamos a recordar entonces las funciones que debemos transformar. Recuerden que lo más cómodo es transformar siempre todo en seno y coseno, que sería más fácil. Entonces vamos a transformar la tangente. Por definición, seno sobre coseno. Y vamos a escribirlo. Mucho cuidado a la hora de escribir las fracciones, no cometer errores. Nos quedaría seno de alfa sobre coseno de alfa menos, y aquí aparece otro seno de alfa. Y mi denominador, que aparece seno cúbico de alfa. Vamos entonces a replantear. Aparecería aquí seno cúbico de alfa. Vamos a efectuar el numerador que está indicado arriba. Voy a marcarlo en rojo para separarlo. Es mejor verlo así. Este es mi numerador. Vamos, este numerador que está aquí, que aparece en la diferencia de una fracción con un número entero. Vamos a agrupar los dos en una sola fracción. Recordemos que como tengo seno de x aquí, es igual que decir seno de x sobre 1. Entonces, aquí nos quedaría todo dividido por coseno de alfa, que sería el denominador común. Y me quedaría coseno de alfa entre coseno de alfa a 1 por el seno de alfa como denominador, el numerador. Menos, vamos a hacer una fracción, coseno de alfa entre 1 a coseno de alfa por el seno de alfa. Me quedaría coseno de alfa por el seno de alfa. Esto es lo que me ha quedado en la transformación de estas dos expresiones en una sola fracción. Continúo con el numerador. O sea, vamos a dejar mi denominador, que es seno cúbico de alfa, y vamos a seguir con mi numerador. En el numerador tengo una fracción. Vamos a continuar con una fracción cuyo denominador es coseno de alfa, y podemos en el numerador extraer, como hay dos términos, se repite el seno de alfa. Puedo extraer factor común seno de alfa y vamos a ver qué me queda como cociente. Seno de alfa entre seno de alfa me quedaría 1 menos coseno de alfa por seno de alfa entre seno de alfa, me quedaría coseno de alfa. Voy a virar para atrás. Seno de alfa por 1, seno de alfa menos seno de alfa por coseno de alfa, coseno de alfa. Lo que hice fue en este numerador, que se repite el seno de alfa, sacarlo como factor común, y me quedó el otro factor como 1 menos coseno de alfa. Aquí tengo entonces una fracción entre esta expresión. Recuerden que yo puedo transformar esto en esta expresión por el recíproco de este, y esto no es más que seno cúbico sobre 1. Me quedaría entonces el numerador por el recíproco del denominador. Mi numerador sería seno, vamos a escribirlo aquí, seno de alfa por 1 menos coseno de alfa sobre coseno de alfa. Este es mi numerador. Por el recíproco del denominador. Sería entonces, pasaría invertido, 1 sobre seno cúbico de alfa. Hemos transformado la división en una multiplicación aplicando el recíproco del denominador. Y como tengo un producto de dos fracciones, todo lo que sean términos semejantes que aparezcan en el numerador y el denominador, podemos simplificarlo. Podemos simplificar un seno del numerador con uno de los tres que está aquí. Por lo tanto, me quedaría aquí un 2. Y me quedaría entonces, simplifiqué los senos, me quedó 1 menos coseno de alfa. Y en el denominador me quedó coseno de alfa por el seno, simplifiqué uno de los tres, me quedó al cuadrado. Esta es la simplificación que hemos hecho del miembro izquierdo. ¿Cómo podemos continuar esta expresión de forma tal de convertirla en secante de alfa sobre 1
más coseno de alfa, que sería el miembro derecho. Podemos hacer dos cosas, lo que hicimos anteriormente. Dejar el miembro izquierdo en esta posición y tomar el miembro derecho y irlo transformando de forma tal de tratar de obtener esta expresión. O continuar con el miembro izquierdo para llegar entonces al miembro derecho. Vamos a optar por continuar con el miembro izquierdo para llegar a esta expresión que es el miembro derecho. Me hace falta en el miembro derecho aparezca en el denominador 1 más coseno de alfa. No lo tengo. Por lo tanto, cuando ocurren estos términos que hace falta buscar este valor, o sea, esta expresión, entonces esta expresión la voy a multiplicar y dividir por esa expresión. ¿Sabes? Sería precisamente la conjugada del 1 menos coseno de alfa, que sería 1 más coseno de alfa, que es lo que me hace falta para que aparezca el denominador. O sea, voy a multiplicar y dividir esta expresión por 1 más coseno de alfa para que me parezca lo que yo quiero, que es el 1 más coseno de alfa. Continuemos ahora. Bien, multiplicando la expresión que nos ha quedado del miembro izquierdo por su conjugada, nos va a quedar lo siguiente. La conjugada de 1 menos coseno de alfa sería 1 más coseno de alfa. Multiplico por la expresión y para que no se me altere, divido por la misma expresión. O sea, estoy multiplicando y dividiendo por la misma expresión, que es precisamente la conjugada de 1 menos coseno de alfa. ¿Con qué intención? Que me aparezca el término que yo quiero en el denominador del miembro derecho. Y procedo entonces a efectuar las operaciones. ¿Qué tengo en el denominador? Tengo coseno de alfa por el seno cuadrado de alfa, que multiplica a 1 más el coseno de alfa. Todo mi denominador. Este denominador por este. Vamos a escribirlo. Y en el numerador aparece 1 menos coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Esto no es más que una diferencia cuadrada. Sería 1 menos coseno cuadrado de alfa. Recuerden que esto sería a menos b por a menos b, donde la a sería el 1, la b sería el coseno. Y tendría entonces a menos b por a más b, que es igual, recuerden, a 2 menos b2, como una diferencia de cuadrada. A 2 menos b2. Y entonces podemos hacer lo siguiente. Me hace falta transformar este 1 menos coseno cuadrado de alfa. Vamos a ver cómo lo transformamos. Mantenemos aquí mi denominador, coseno de alfa, por el seno cuadrado de alfa, que multiplica a su vez a 1 más el coseno de alfa. Vamos a transformar 1 menos coseno cuadrado de alfa. Recuerdo que la identidad trigonométrica fundamental, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Si despejamos aquí el seno cuadrado de alfa, en esta identidad nos quedaría 1 menos coseno cuadrado de alfa. Quiere decir, donde quiero que aparezca 1 menos coseno cuadrado de alfa, lo puedo sustituir por su equivalente seno cuadrado de alfa. Entonces, esta expresión la voy a sustituir por el seno cuadrado de alfa. ¿Con qué intención? Bueno, aparece seno cuadrado en el denominador y en el numerador, y lo voy a simplificar. Me quedaría entonces 1 en el numerador sobre coseno de alfa, que multiplica a 1 más coseno de alfa. Esto es lo que me ha quedado como resultado. Tengo una fracción donde el denominador es un producto. Yo podría entonces esa fracción convenientemente separarla para poder obtener entonces la expresión que yo quiero aquí. Podría escribir como 1 sobre coseno de alfa, que multiplica a 1 sobre 1 más coseno de alfa. Separarla, porque yo quiero que aparezca 1 más coseno de alfa aquí. ¿Y quién es 1 sobre coseno de alfa? No es más que la secante de alfa por 1 sobre 1 más coseno de alfa. Y cuando multiplique secante por 1, me va a quedar secante de alfa sobre 1 más el coseno de alfa, que es precisamente lo que quería llegar al miembro derecho a partir del miembro izquierdo haciendo transformaciones. Y recuerden, lo que hicimos fue, a partir de la expresión que teníamos, multiplicarla y dividirla por la conjugada, que era precisamente el término que aparecía en el denominador en el miembro derecho.